Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy la charla del doctor Julio César Crivelli, que nos va a hablar del amor en español. El doctor Crivelli es socio de Cuba desde hace muchos años, de una familia que también es de Cuba y que fueron unos de los pioneros en la sede de Villa de Mayo, hace muchos años, y voy a resumir su currículum porque es un poco largo y no quiero entretenerlos por demás. Julio César Crivelli es abogado, especialista en temas de obra pública e infraestructura, y es también coleccionista de arte. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en el año 2020 y actualmente desempeña el cargo de vocal. Integró la representación empresarial del Grupo de los Seis. Es vocal del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Es presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y en 2017 fue designado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es autor de 2 libros literarios y de varios libros de su especialidad. Dictó numerosas conferencias sobre diferentes temáticas como el arte, economía, derecho, obras públicas e infraestructura. Muchas gracias, Julio, por estar hoy en el Ateneo de Cuba, y te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Fernando, y por esta oportunidad a Cuba de hablar con todos ustedes. Bueno, la referencia de hoy tiene un título un poco engañoso, El amor en español. El subtítulo aclara un poco, es la construcción de la imagen del amor como síntesis de la cultura hispanoamericana. La realidad es que esta charla fue imaginada por el director de estudios hispanoamericanos de Brown University, que se llama Julio Ortega. Y la idea es que esta era una 7ª charla de un curso de 7 charlas, las primeras 6 dadas por profesores de literatura sobre el amor en la literatura hispanoamericana, y ellos quisieron que yo terminara este ciclo con una referencia al amor en el arte hispanoamericano. Bueno, después la charla fue dada por Zoom, porque lamentablemente el año pasado no se pudo viajar, así que la dimos para los profesores y alumnos de Brown University, y ahí se adhirieron la Fundación Borges, la Universidad 3 de Febrero. Yo le agradezco enormemente a Fernando y a la comisión directiva del Ateneo de Cuba, de la Comisión Cultural de Cuba, esta oportunidad. Bueno, ¿cuál es el sentido del amor en esta charla? Porque la verdad es que cuando me invitaron, quería ver a ver cómo construía la imagen, el amor, ¿no? Y yo pensé que el amor es lo que finalmente une 2 culturas. El amor que finalmente forma una síntesis, como es Hispanoamérica, pero que empieza por la guerra, por el engaño, por la traición, por la violencia, y poco a poco se va configurando a partir de esta dialéctica violenta una síntesis. Y entonces empecé a mirar en las imágenes a ver si esta idea mía historiográfica se repetía de alguna manera en el arte. Así que este amor del cual voy a hablar yo hoy es el amor de la fusión entre 2 culturas. Antes que nada quiero hacer alguna prevención teórica. Aquí vamos a hablar del arte como el sentido metafórico que todos tenemos.
Es decir, todos tenemos un lenguaje de representación. El lenguaje de representación es el concepto y es la imagen. Representan algo que ya fue, algo que no existe más. Y todos sentimos que existen en el origen y en el final situaciones misteriosas a las cuales no podemos acceder. Esas situaciones misteriosas a las cuales no podemos acceder son el objeto del arte y de la poesía, que construye metáforas, que en griego quiere decir mensajes que están atrás de los mensajes. O sea, se construyen con palabras, con conceptos, y se construyen con imágenes, pero trascienden el sentido de la imagen como representación o el sentido del concepto como significado. También vamos a mirar las imágenes con otra idea más de la historia de la teoría del arte, que es el texto y el contexto. Es muy importante lo que los artistas pensaron y quisieron cuando pintaron una obra o cuando hicieron una obra de arte, pero también es muy importante lo que funcionaba en el inconsciente colectivo y lo que estaba viviendo en el inconsciente de ese artista y que a lo mejor sin ser consciente de ello lo representaba también. En este sentido, Whistler dijo una vez una célebre frase: "Art happens", el arte sucede. Y Deleuze dijo: "Se pinta lo que no se ve", ¿no? Así que vamos a ver mensajes herméticos, ¿no? Ustedes saben que lo hermético viene del dios Hermes, que le daba mensajes de los dioses a los hombres, y eran mensajes cifrados, mensajes que no se entendían. Bueno, ¿cómo vamos a seguir la formación de la imagen? Vamos a seguir la formación de la imagen como si fuera la formación de una pareja, o sea, esta formación de la imagen hispanoamericana, y vamos a ir tomando ciertas categorías que nos vienen de un historiador del arte célebre, muy importante, de principio de siglo, que se llamaba Abraham Warburg, Aby Warburg, que era alemán de Hamburgo. Él era un especialista en el Renacimiento y llegó a una conclusión típica del posromanticismo, que es que en realidad el arte representa formas del pathos, formas absolutamente abstractas, que reposan dentro de nuestra memoria. Y que siempre esas formas del pathos, abstractas completamente, informales, son las que van surgiendo, de acuerdo a la historia, con distintas formas. Él entonces hizo una serie de categorías de estas formas que, según él, reposan en la memoria, que son alrededor de 100, hizo un atlas con esas categorías que se llama Atlas de las Pathos Formel, ¿no? Pathos Formel son cada una de estas categorías, y nosotros de estas categorías vamos a tomar la ninfa, el héroe, la serpiente, la pareja y el cielo estrellado, como el sendero, como el circuito que siguen dos culturas que se van encontrando. Primero, una breve referencia a una de las primeras Pathos Formel, que es la ninfa. Esto no tiene nada que ver con Hispanoamérica, esto es el nacimiento de Venus de Botticelli, pero aquí se ven todos los elementos del Pathos Formel. Según Warburg, la ninfa tiene un fuerte erotismo. Acá él representa a Venus, que en griego quiere decir, se llama Afrodita. Afrodita es el amor-pasión, nace de la espuma del mar, es tan efímera como la espuma del mar. Existen un montón de símbolos de la feminidad en el cuadro. Están las rosas, está la concha del mar, está Flora a la derecha, que es la diosa de la primavera, y hay una contradicción enorme entre el cuerpo, bastante provocador, y el rostro de absoluta inocencia. La desnudez de la figura es de la figura platónica. Bueno, acá entonces Botticelli, Warburg, encontró en Botticelli una primera representación de la ninfa. Ahora vamos a ver nosotros cómo eran las ninfas, estos Pathos Formel, en
la historia del arte de América y de España, desde la conquista en adelante. Entonces, esta es la primera imagen, que es diferente del nacimiento de la primavera, ¿no? Bueno, esta es la primera imagen, esta es Xochiquetzal. Y bueno, está reproducida en un código que se llama Codex Telleriensis o Código Ríos, que fue hecho por jesuitas en el siglo XVI. Ustedes se fijarán que, bueno, Xochiquetzal es un ave que los mesoamericanos consideran de una enorme hermosura, y es un ave que vuela muy alto, por eso ya la consideraban el símbolo del espíritu, que llega hasta el cielo. Y Xochi quiere decir flor, o sea que es símbolo de dar la vida, de la sexualidad femenina, de la maternidad. Así que esta es una flor que representa la seducción, pero no es un amor terrenal, porque está Quetzal también, está el espíritu, está la llegada hasta el cielo. De manera tal que hay una especie de santidad maternal, está de alguna manera Venus, está de alguna manera Afrodita, pero también está impulsada por el Quetzal, por la llegada al espíritu. Ahora, hay una observación crucial en esta figura, que es que, como ustedes verán, esta es una obra cubista. Esto demuestra que el cubismo no es una invención de Cézanne, sino que el cubismo existe desde el Neolítico. Y el cubismo es una manera de geometrizar las imágenes, para encontrar en las imágenes los puntos comunes y sacarlas del tiempo, volverlas abstractas, y como si fuera un triángulo o como si fuera un círculo, y que no sean parte del tiempo, sino que sean parte de la eternidad. O sea que las imágenes abstractas, las imágenes geométricas o geometrizadas y abstractas, no pertenecen a las dos categorías kantianas del tiempo y del espacio, sino que son realizadas con un sentimiento de eternidad. Y aparecen a lo largo de la historia del arte muchísimas veces. Cuando los españoles llegan a América, los aztecas y los mayas están en un periodo geométrico, en un periodo abstracto. Así que Xochiquetzal es una figura completamente abstracta. Por su nombre intuimos que está el sexo y que está el espíritu, pero es una figura absolutamente fría y geométrica. Donde se unen, entonces, como dije y repetí lamentablemente, la flor, la feminidad y la espiritualidad. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba con los españoles en la misma época. Bueno, esta es la Venus del espejo de Velázquez. La modelo se llama Lavinia Triunfi, fue una amante de Velázquez en Roma. Es una mujer real, absolutamente pasional, es una representación sexual de la mujer, es una dadora de vida real, y esta figura está en el espacio, no es una figura abstracta. Esta figura está en el espacio y está sometida al tiempo. Esa mujer en algún momento se va a morir. Y está sometida absolutamente al espacio y a las categorías kantianas. Es existente. No es una esencia, es una existencia. Y por si no lo entendíamos, atrás Velázquez recurre a un elemento que usa también en las Meninas, que es un espejo. Y en el espejo se ve la cara de esta Venus, de esta Afrodita, se ve borrosa. Y lo que significa ese espejo con esa cara borrosa es que nuestras imágenes naturales, son imágenes de algo que fue, son de por sí mismas inexactas, irreales. Entonces, lo que está mostrando Velázquez por medio de este espejo, igual que en las Meninas, es que nuestras imágenes no son reales, aunque nosotros nos creamos que son reales. Ahora,
vamos a ver otra cosa muy interesante. Este es Velázquez de nuevo, la coronación de la Virgen, y esta modelo es la misma que la anterior, es Lavinia Triumfi. Lavinia Triumfi. Acá lo que representa Velázquez es, bueno, la Virgen como dadora como máter originaria, le da la vida a Cristo, es una dadora de vida espiritual. Por si no se entendiera, hay un triángulo que lo forman Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, que está allí la paloma con la luz. Son tres figuras, 3 es el número de la vida, del movimiento, 2 es el número del reposo, de la quietud, 3 es el número de lo dinámico de la vida. Pero la realidad es que sigue siendo una imagen real, porque esta Virgen, pintada por Velázquez, es una mujer completamente real, está en el tiempo y está en el espacio. Así que vemos acá una gran diferencia, varias diferencias entre la ninfa de la época, digamos, de la época de la conquista, la ninfa mesoamericana y la ninfa española. La ninfa mesoamericana es una sola, universal. Reúne dentro de sí la sexualidad, la vida, la santidad y la espiritualidad. Es una única representación y está fuera del tiempo y fuera del espacio. Es abstracta. En cambio, las imágenes españolas correspondientes a la ninfa son reales, están en el espacio y están en el tiempo. Y se requieren dos imágenes para representar, por un lado, la sexualidad y la relación de vida, y por otro lado, la espiritualidad. No hay capacidad de síntesis para hacer una sola representación. Así que fíjense ustedes la distancia que significa esto. Lo lejos que es el momento del arranque. Ahora vamos a ver la primera imagen de síntesis. Esta imagen es la Nueva Democracia de Siqueiros, donde él pinta a su mujer, Angélica Arenal, que es la modelo. Ahora, ¿por qué es una imagen de síntesis? Bueno, porque Angélica Arenal acá está pintada como una indígena. La obra pretende la liberación, la imposición de una democracia indigenista en México y en toda América. Tiene el fuego, la antorcha del nuevo indigenismo, y representa y pretende, digamos, representar la resurrección de las culturas originarias, una especie de lucha cultural contra Occidente. Pero ¿cómo se hace esta lucha cultural contra Occidente? Yo les voy a mostrar otra obra. Esto es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. La heroína que va allí se llama Marianne. Está representando a Francia en el momento en que se libera la burguesía francesa del absolutismo monárquico. Ella, la libertad, es mujer, guía al pueblo. Tiene el pecho desnudo, igual que Angélica Arenal, lleva un gorro frigio, igual que Angélica Arenal, guía al pueblo, igual que Angélica Arenal, lleva una bandera, igual que ella. O sea que toda la simbología con la que Siqueiros representó a este nuevo indigenismo, a esta revolución indigenista en la cultura y en la política, está inundada, completamente compenetrada de un lenguaje universal, de un lenguaje occidental. Hispanoamérica o América ya pertenece a Occidente, ya pertenece a Occidente y representa sus ansias y sus deseos con los símbolos de Occidente. Está el gorro frigio, hay unos soldados nazis que están ahí padeciendo porque están perdiendo la guerra, en fin, hay una serie de símbolos que son totalmente occidentales. Entonces esta ninfa, la de Angélica Arenal, lo mismo que también la de Marianne, la de La libertad de Delacroix,
Es una ninfa típica del romanticismo. Es una nación, una cultura, una patria que está en lucha, ¿no? Ustedes saben que la guerra, los humanos tenemos muchos motivos para la guerra. Primero nos peleábamos por la religión, después nos seguimos matando por las naciones y últimamente nos matamos por la ideología. Veremos qué nos depara el futuro. Pero bueno, acá, más allá de las intenciones indigenistas, ya hay un lenguaje de síntesis. Entonces, de vuelta viene la pregunta, ¿texto o contexto? ¿Fue consciente Siqueiros cuando armó esta figura pretendidamente indigenista con un lenguaje absolutamente occidental y sintético? Ahora les muestro otra obra de una ninfa diferente. Esta obra se llama Cuerpos Celestes, Sueño Cósmico, y es una fotografía de Grete Stern. Grete Stern, ustedes saben que era alemana, vino exilada por la persecución nazi, lo mismo que muchos otros fotógrafos, como Anatole Saderman, Samer Macarius, en fin, una serie de fotógrafos que vinieron a Argentina y formaron la gran escuela de fotografía argentina, huyendo de la persecución nazi. Ella fue alumna de la Bauhaus y se casó con un argentino, Horacio Coppola, se casó con Horacio Coppola en Londres. Vino a la Argentina, se convirtió en una fotógrafa importantísima, y entre 1948 y 51, con la aparición de la fuerte corriente psicoanalítica en Argentina, la revista Idilio hizo una sección que se llamaba El psicoanálisis le ayudará. Entonces las lectoras le mandaban sueños a la revista y estos eran interpretados por el célebre Gino Germani, que se ponía un seudónimo, Richard Rest, interpretados desde el punto de vista literario y conceptual, y eran interpretados o representados por Grete Stern. Entre estas fotos está en una primera etapa el dadaísmo, en esta otra foto que yo estoy mostrando ya está el surrealismo, hay una fuerte influencia de Man Ray, de Georg Grotz. En las representaciones de Grete Stern hay elementos, muchas veces elementos siniestros, escaleras. Acá hay una ninfa cósmica, una ninfa que se ha escapado, ¿no es cierto?, ya de la realidad, absolutamente. Es una ninfa soñada, que se pregunta de alguna manera y que nos hace a nosotros la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Es la realidad la vigilia o es la realidad del sueño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de verdad? Porque no tenemos ninguna prueba de que la vigilia sea la realidad, que es lo que suponemos todo el tiempo. Así que el reino de la razón y de la representación, que son lo que imperan durante la vigilia, ¿son lo que sucede o lo que sucede es en el sueño, donde ya no imperan la razón ni la representación, sino solamente la metáfora? Esa es la pregunta del sueño cósmico o de la ninfa cósmica de Grete Stern. Ahora les quiero mostrar otra obra referida a las ninfas. Esta está explícitamente referida a las ninfas. Pertenece a una serie que se llama El misterio del niño muerto, y se llama Musas Ninfas, y es de una artista argentina que se llama Flavia Dardín. Es una foto editada como fotografía y pintada, de manera tal que tiene una diferencia muy grande sobre la foto inicial. La modelo es la misma Flavia Dardín, así que esto tiene un parentesco con las selfies, aunque en realidad es muy, muy anterior. Y acá hay una referencia clara a las ninfas. Ustedes recordarán que en Grecia las ninfas son representaciones femeninas que están en los bosques, en las montañas, en los ríos, y que de alguna manera son una referencia de la religión griega al animismo primitivo, a la religión que existía entre los griegos antes de la religión olímpica, ¿no es cierto? Las poses y los movimientos de estas ninfas de Flavia Dardín están detenidos en el instante, está presente el viento de Avi Warburg, y la escena festeja la elevación al cielo de un niño muerto. Y la pregunta es, ¿el niño muerto es Cristo?
probablemente sí. Es la alegría espiritual que sobreviene frente a la tristeza natural. La tristeza natural por la muerte, la alegría espiritual por la elevación al cielo. Estas imágenes, ¿no es cierto?, de Flavia Derrien, que son contemporáneas, tienen un parentesco muy fuerte con las de Greta Stern, porque son imágenes muy elaboradas y muy diferentes, por ejemplo, de las instantáneas de Cartier-Bresson. Así que la ninfa de Derrien de alguna manera representa una dimensión espiritual posterior a la muerte. Es una única figura, no necesita ella dos figuras para representar la sexualidad y la espiritualidad. De alguna manera, en este sentido, tiene un fuerte parentesco con Xochiquetzal. Aquí ya se demuestra que el lenguaje hispanoamericano encontró una síntesis. Ahora vamos a ver la siguiente categoría, como para que haya un amor. Para que haya un amor hace falta un héroe. Un héroe que se enamore de la ninfa. Los héroes siempre tienen un viaje simbólico, que va desde el deseo animal, del cual todos, digamos, somos un animal racional, o sea que desde nuestra animalidad, que tiene un deseo sin límites, y lo único que le puede poner límites al deseo es el intelecto. Ahora, el intelecto puede inclinarse hacia el cielo, hacia el misterio, en cuyo caso le está poniendo límite a este animal que nosotros somos también, o el intelecto puede inclinarse hacia el deseo, puede hacerse como decían los griegos, un intelecto utilitario, un intelecto que está al servicio del deseo y que en consecuencia tiende a animalizarnos todavía más. Los héroes, en general, tienen un viaje simbólico partiendo desde nuestro ser animal hasta todo lo cercano que podemos estar del espíritu. Los griegos simbolizaban el deseo con el mar, porque el mar es incontenible, inunda todo. La tierra es el intelecto, porque lo único que puede sostener al mar es la tierra. Por eso todavía hablamos de continentes, porque los continentes son los que contienen al mar, contienen al deseo. La tierra es el intelecto. Y el cielo, kilón en griego, caelum en latín, quiere decir lo vacío, quiere decir lo vacío, no sabemos qué hay, pero está vacío, pero está. Y tenemos ejemplos de héroes, muchos ejemplos, Ulises, Hércules, Sansón, todos tienen viajes. Los trabajos de Hércules no es trabajos de un forzudo, cuando él vence al león de Nemea, lo que está venciendo es el orgullo. Ulises, cuando entra en la isla de Circe, lo que está venciendo es el deseo sexual desenfrenado. En fin, los héroes lo que van venciendo en esos trabajos, los 12 trabajos de Hércules, todas las incidencias de Ulises en la Odisea, son los distintos engaños que le pone la animalidad para que el intelecto, en vez de inclinarse hacia arriba, se incline hacia abajo y se vuelva utilitario. Según Barbour, los héroes, porque él se fijaba en el clasicismo, tenían una retórica muscular, se expresaban muscularmente, expresaban todo esto que yo expliqué con la fuerza muscular. De alguna manera es verdad, porque Sansón, Hércules son representados como héroes de la fuerza. Pero la realidad es que los héroes van cambiando de vestimenta y de retórica. Así que en la Edad Media los héroes tienen armaduras o son santos, y entonces tienen halos. En el Renacimiento, los héroes del Renacimiento son genios, como Galileo, como Da Vinci. En la época de la patria, o sea, cuando entramos en el romanticismo, los héroes son los militares y los caballeros, y cuando entramos en la época de la ideología, en nuestro siglo, o fines del siglo XIX en adelante, entonces los héroes son los obreros y son los guerrilleros. Depende a dónde queramos poner el cielo, estará la retórica. Bueno, el héroe que yo les estoy mostrando, de vuelta, volvemos a la abstracción,
volvemos a la misma época que están atravesando los pueblos originarios de Mesoamérica, y este es Quetzalcóatl. Pero al lado, después vamos a ver que Quetzalcóatl es doble. Tiene otra parte que se llama Tezcalipoca, que es esta. Estos dos, como vamos a ver ahora, son uno. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Se recuerdan ustedes que Quetzal era esa ave maravillosa que llega hasta el espíritu, y Coatl es la serpiente. La serpiente es el deseo. La serpiente se arrastra por la tierra. Entonces, Quetzalcóatl es una serpiente emplumada, es una serpiente que puede llegar hasta el cielo. Es un animal racional que con la razón puede llegar al cielo, un héroe. La serpiente normalmente en las mitologías habla, como la serpiente que le habla a Eva y la convence. Para los hebreos y para los griegos, la serpiente es siempre importantísima, ¿no es cierto? Después nos vamos a referir específicamente a la serpiente. Ahora, Quetzalcóatl entonces representa el héroe con éxito. Es aquel héroe como Ulises, o como Sansón, o como Hércules, que logran que su intelecto se ponga al servicio del espíritu. Y entonces apuntan hacia el cielo, hacia lo misterioso, hacia lo vacío. Pero fíjense que el reverso de Quetzalcóatl es Tezcalipoca. Tezcalipoca es llamado, la traducción de Tezcalipoca es el espejo negro que humea. Es un espejo. De vuelta, volvemos curiosamente a Velázquez, con esa representación del espejo. Borges también habla del espejo y de los reflejos. Habla de la inexactitud, del engaño que significan los espejos, del engaño, del reflejo, refiriéndose a la representación como mecanismo de nuestra conciencia. Tezcalipoca, entonces, es de alguna manera, es el intelecto, pero es el intelecto que se somete hacia el deseo, es el intelecto que solo tiene la representación, solo tiene el concepto y solo tiene la imagen. No tiene el arte, no tiene la metáfora, no tiene un intelecto que se inclina hacia arriba, hacia el cielo, sino que solamente se inclina hacia abajo, hacia el deseo. Así que Tezcalipoca, y fíjense que Tezcalipoca y Quetzalcóatl son uno solo, de manera tal que acá se da la situación inversa. Así como la ninfa en la cultura mesoamericana era única, en cambio el héroe en la cultura mesoamericana está diversificado, son dos. Se necesitan dos para representar las dos distintas posturas del héroe. La postura del anverso, que es el héroe que se inclina hacia el espíritu, hacia arriba, y la postura del reverso, que es Tezcalipoca, el héroe, que en realidad no es héroe, que se inclina hacia abajo y que representa el no héroe, el héroe frustrado, que en realidad se inclina hacia abajo, hacia el deseo, hacia nuestra parte animal. O sea que, bueno, ahora vamos a ver, y así concluimos con esto. Este es la imagen del caballero de la mano en el pecho. Se llama así la obra porque no tiene nombre. Este caballero es absolutamente misterioso. No sabemos a quién pintó el Greco, no sabemos exactamente en qué etapa de su vida lo pintó. No sabemos nada. Se llama así porque Pío Baroja lo llamó así. Se podría llamar de cualquier otra manera. Probablemente se llamaba con el nombre del caballero que él pintó. Este es el único caballero. Este es un caballero espiritual, lleva una espada, la espada en Occidente es el símbolo del espíritu. Fíjense el gesto de la mano, en
El gesto de la mano es típico de ciertas sectas del cristianismo primitivo, y la mano la tiene sobre el corazón, está jurando. El juramento, yura, quiere decir el compromiso con el Señor, el compromiso con Dios, el compromiso con el misterio. Tiene un ojo ligeramente estrábico, esto está hecho a propósito, no podemos suponer de un artista como el Greco que haga ojos estrábicos sin querer, está hecho a propósito, y él lo repite muchas veces después en sus santos, ya cuando ha evolucionado de este tipo de figura y pasa a esas otras figuras mucho más expresionistas, que son largas, con inclinaciones, pero ese ojo estrábico lo conserva siempre. El caballero de la mano en el pecho es el único que existe. A Occidente no le hacía falta, a Europa, mejor dicho, no le hacía falta en ese momento otra representación del caballero. Él une la fuerza de la espada, la valentía, con el espíritu representado por su mano, representado por su juramento. De manera tal que el desencuentro de ambas culturas en el momento de la conquista es enorme. Dos ninfas necesarias para representar la espiritualidad y la vida en España, mientras que en América es una sola. La representación española de la ninfa es real, está sometida al tiempo y al espacio. La representación de la ninfa de los mesoamericanos es geométrica, abstracta, no está sometida ni al tiempo ni al espacio, pretende la eternidad. Y exactamente lo inverso no sucede con el héroe. En el héroe, los mesoamericanos necesitan dos representaciones, mientras que los españoles requieren solamente una. La distancia es muy grande. Acá empezamos a encontrar una figura de síntesis. Este es Letiel Dey. Letiel Dey es un arcángel, y es uno de los famosos arcángeles arcabuceros, que son una de las primeras imágenes de sincretismo. Los ángeles arcabuceros son muy raros, se pintaron solamente en Perú, en el noroeste de Argentina y en Bolivia. Tiene varias curiosidades. La primera es que tiene una ropa militar. El diseño militar de esta ropa, de estas vestimentas de los ángeles arcabuceros, es un diseño de Jacob de Gheyn. En esa época, ustedes recuerdan que los españoles ocupaban Holanda, y existe una enorme influencia recíproca entre España y Holanda, y entonces Jacob de Gheyn fue un diseñador de uniformes militares que usaron los españoles. De donde los ángeles arcabuceros fueron pintados por indígenas, por incas peruanos y bolivianos y argentinos. ¿De dónde sacaron las imágenes de Jacob de Gheyn? Fíjense que la figura es asexuada, puede ser hombre o mujer, pero lo más curioso es que estos arcángeles, arcabuceros, la mayoría de ellos son arcángeles prohibidos. Ustedes saben que en el libro de Enoch, que es un libro que está prohibido, no es un libro sinóptico, no está admitido ni por los judíos ni por los cristianos, se cuenta que había unos arcángeles. Estos arcángeles son de vuelta, igual que las ninfas, estos arcángeles son un recuerdo del animismo, porque los arcángeles representan el rayo, el viento, distintas fuerzas de la naturaleza. Son parte del animismo previo a la religión de Yahvé Dios, a la religión de la Torá. Por eso es que se los prohíbe al libro de Enoch, porque el libro de Enoch habla de estos arcángeles. Y estos arcángeles se casan, se juntan con las mujeres humanas y producen unos gigantes tremendos, dañinos y terribles, que se llaman los Nefilim. Y todo esto está en el libro de Enoch, que en la única Biblia que se conserva es la Biblia etíope. ¿De dónde sacaron en el noroeste argentino, en Perú y en Bolivia, los arcángeles del libro de Enoch de la Biblia etíope? La verdad es realmente curiosísimo. El arcabuz sí podemos darle una explicación, porque en los incas, Iliapa
el dios del trueno, está muy vinculado, lógicamente, al efecto de un arcabuz. Los ángeles arcabuceros eran tan importantes, que en 1750 hay un levantamiento en Lima. El levantamiento se produce porque los españoles deciden sacarle un montón de derechos a los incas, quitarles el derecho a asistir a la universidad, quitarles el derecho a participar de la administración española, quitarles el derecho a participar del ejército español. Entonces se produce un levantamiento que finalmente es frustrado, pero los rebeldes, los insurgentes, se visten de ángeles arcabuceros. Curioso, ¿no? Entonces esta es la primera imagen sintética que tenemos, una imagen profundamente misteriosa, muy difícil de explicar, cómo aparece Letel Day, un arcángel prohibido, en un lugar tan lejano. Ahora les muestro otra imagen de otro héroe. Acá hay dos síntesis hispanoamericanas. La primera es el autor, José Sabogal. José Sabogal es un pintor peruano que se educó en Europa, fue admirador de Picasso, admirador de Chagall, vino a Buenos Aires, en Buenos Aires estudió en la Escuela de Bellas Artes, terminó su carrera, volvió a Perú, donde tuvo una distinguida carrera como profesor universitario y como artista. Lo pinta, así que ahí tenemos el primer hombre doble, el primer hispanoamericano o europeo-americano. Y pinta acá a Garcilaso de la Vega. Ustedes recordarán al Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo de un inca, de una princesa inca, y de un noble segundón de España, que era encomendero. Así que era un mestizo, pero igual que el mestizo de Hernán Cortés y de la Malinche, es un mestizo de una nobleza secundaria, de familias importantes. El Inca Garcilaso de la Vega viaja a España, tiene una educación muy esmerada por un tío muy, muy rico, muy poderoso que tenía, y escribe unos comentarios reales de los incas, en los cuales describe por primera vez, con una exactitud notable, la vida de los incas antes y posterior al ingreso de los españoles. Así que aquí en Garcilaso de la Vega tenemos de nuevo otro hombre de dos mundos. La estructura en sí de la pintura también es un hombre de dos mundos. Fíjense que de un lado es cobrizo, del otro lado es blanco, o sea, de un lado es indígena, del otro lado es español, del lado español tiene barba, del otro lado es lampiño. La mano del americano es una mano del trabajo manual, y la otra mano es una mano del trabajo intelectual. Pero fíjense que el fuego, que es el símbolo del espíritu, brilla sobre la mano del indígena. En cambio, sobre la mano del español hay una pluma, que es el símbolo del intelecto. Así que aquí hay casi una síntesis, porque hay dos figuras, una figura indígena, una figura americana y una figura española, pero están pegadas, están fusionadas en una sola. Los españoles proveen el intelecto, pero el espíritu lo provee América. Y ahora, en cambio, vamos a ver un héroe que ya no está dividido, no es una unión de dos, sino que este es una síntesis. Esta obra se llama El Coronelazo, es una obra de Siqueiros, es un autorretrato, se ve que él se quería mucho, y es una de las primeras representaciones donde no hay unión, ¿no es cierto?, sino que es absolutamente sintético. Este autorretrato fue realizado en la Guerra Civil Española. Siqueiros fue maestro de Pollock, es un pintor muy importante realmente, mezcla de alguna manera el futurismo con el expresionismo, con ciertas técnicas del expresionismo abstracto también. Su pintura es muy compleja desde el punto de vista técnico, y la obra pertenece lógicamente al posromanticismo. Bueno, omití decir que evidentemente existe una estructura
de perspectiva clásica en la obra, que va desde el puño hasta los ojos del héroe, del coronelazo. La obra, como dije, es posromántica. Ustedes recuerdan que el romanticismo es, digamos, rivaliza con la Ilustración. El romanticismo desconfía de la Ilustración. Y hay en esta época, cuando esta obra se pinta, hay un posromanticismo. Nietzsche, Freud, el surrealismo, Thomas Mann, Jung, son todos creyentes en la noche secreta del alma, en el misterio que tenemos en nosotros, que es insondable. No son creyentes en la Ilustración y en el academicismo y en la razón. De hecho, la Revolución Francesa consagró un templo, que hoy es la Madeleine, o sea, hoy está consagrado a Santa Magdalena, pero en realidad ese templo fue construido para la diosa Razón. La diosa era la razón. Así que existe una adversidad entre el romanticismo y la Ilustración. Y esta es una obra típica del romanticismo. Es un héroe de guerra, es un mestizo, pero naturalmente, como dije antes, tiene la perspectiva clásica, la formación del expresionismo abstracto, del futurismo. No se puede negar que ya la síntesis existe en el lenguaje. Ahora vamos a ver el último héroe. Esto es una imagen que se llama Revolución Agraria, parece una historieta. Es una obra hecha por Ruiz Durán en la época de Velasco Alvarado, en Perú. Es un momento en que Velasco Alvarado quiere aproximarse a la Unión Soviética y a Cuba, imitando a Chile, hacer una estructura Chile-Perú que sea toda una estructura comunista. Ruiz Durán es un matemático muy distinguido, además de un ilustrador y un artista, estudió en New York University. Él, cuando habla de esta obra, muchos años después, décadas después, habla de la época de la droga, de la moda de Mao, del Che Guevara, y habla de toda esta época como una época de idealismo esnovista, como un momento donde en base a estas ideas se puso en marcha una violencia que se aprovechó naturalmente en la Guerra Fría por los dos bandos, ¿no? Lógicamente. Esto es un encargo del gobierno peruano, donde lo que se quiere es promover la revolución agraria y la reforma agraria, perdón. ¿Y cómo es la promoción? Bueno, Ruiz Durán, que es el que gana el concurso, se imagina que esta promoción hay que hacerla con afiches que tengan un lenguaje pop, lenguaje de historieta, porque eso es lo que lee la gente. Y entonces, acá notamos que ya Hispanoamérica puede usar cualquier lenguaje. Usa cualquier lenguaje de Occidente y sin embargo expresa mensajes propios, mensajes hispanoamericanos. El uso del lenguaje pop es muy curioso, porque ustedes recordarán que el pop es una advertencia contra el consumismo. El pop se produce cuando la sociedad pasa del capitalismo, el héroe Henry Ford, que lo que quiere es construir cosas baratas y eficientes, a la sociedad de consumo, que es muy diferente del capitalismo, donde lo que se exalta es el consumo, inclusive se crea la obsolescencia programada. El pop, con las 8 latas de sopa Campbell, o con las imágenes reproducidas en muchas veces, o estas imágenes de historieta, que lo que implican es que se pueden reproducir infinidad de veces, es una advertencia entonces, consciente o inconsciente, de nuevo no sabemos si hay texto o contexto, una advertencia frente a este cambio incierto que hace la sociedad de Occidente desde el capitalismo, de la ética protestante, a una sociedad de consumo completamente materialista. Pero bueno, tenemos una ninfa y tenemos un héroe. Ahora lo que necesitamos es una serpiente para que los una. La serpiente es un símbolo dual, es el símbolo, yo diría, casi de la contradicción
universal. Por un lado, es la representación en Grecia y entre los hebreos, por supuesto, que son nuestros dos pueblos anticipadores, ¿no es cierto? Es una representación de la vanidad del intelecto. La serpiente le habla a Eva y la engaña porque es más inteligente que ella. También es una representación de la unión de los sexos, de la reproducción. Tiene un fuerte erotismo. Es una representación de la resurrección, porque la serpiente anualmente deja su piel y cambia la piel por otra. De manera tal que para los hombres primitivos pensaban que la serpiente moría y revivía. Así que, de alguna forma, es también una representación de la vida eterna. Los griegos representan siempre también a la serpiente como la soberbia. No olvidemos la medusa, que tiene todos cabellos de serpiente, ¿no es cierto? Cuando la serpiente tiene plumas o tiene alas, entonces es una serpiente que representa el engaño, la sexualidad, todas estas cosas, pero puede volar, puede llegar hasta el cielo, hasta el misterio, como el caso de Quetzalcóatl. Ahora, para los españoles, la serpiente está mal. Los españoles tienen inculcada la serpiente de la Biblia. Y la serpiente de la Biblia representa la vanidad del intelecto, la vanidad que le hace creerse a Eva que puede llegar a ser igual a Dios. La serpiente, además, es típica del engaño. La serpiente no le dice la verdad a Eva. La serpiente sabe que no puede llegar a ser igual a Dios, pero le engaña, y el centro de la cuestión es el engaño y la vanidad. Así que la serpiente también es símbolo del engaño. Y acá una curiosidad. Volvemos para atrás un minuto, ¿no? Porque fíjense el rol que juega el engaño en la conquista de América. Quetzalcóatl, que es una serpiente, según el cuento mesoamericano, pierde una guerra con Tezcalipoca. Pierde esta guerra y tiene que exilarse. Pero después de esta derrota está anunciado que Quetzalcóatl va a volver. Todas las religiones hay siempre el regreso, ¿no es cierto? Como Cristo, que va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, Quetzalcóatl va a volver y entonces lo va a vencer a Tezcalipoca. Va a vencer al principio del mal, que es Tezcalipoca. Ahora, cuando entran los españoles en América, los mesoamericanos, los mexicas, los aztecas, creen que quienes entran son las tropas de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl está entrando y entonces no le ofrecen resistencia. Bueno, lo que hice es una introducción general sobre las serpientes. Esta obra, en particular, que tiene anverso y reverso, acá ven el reverso, esta obra es una obra de la cultura de Catamarca. La cultura de Catamarca es una cultura indígena argentina anterior a la invasión incaica, muy desarrollada. El disco es de bronce, estaban en la época de los metales, labraban metales, como se puede ver claramente. Es una figura abstracta, completamente abstracta. De vuelta volvemos a que no estamos en el espacio ni estamos en el tiempo. Pretendemos, con la abstracción, con la geometría, pretendemos la eternidad. La figura tiene en el anverso, tiene a la mujer con la serpiente que la cruza. Y del otro lado tiene al hombre con las serpientes que le llegan al cerebro, al intelecto. Ahora fíjense qué curioso. Están el hombre, la mujer y las serpientes que los unen. Es igual a la mitología hebrea, pero estamos en el noroeste argentino, en Perú y en Bolivia. Estamos en Catamarca, peor aún. Estamos en Catamarca, en una cultura anterior a los incas, de manera tal que estos señores no pudieron tener ni noción de los hebreos. Existen ciertos contenidos, como decía Warburg, que están ocultos dentro de nuestra memoria, dentro de nuestro ser interno,
contenidos misteriosos del pathos que surgen a la luz, ¿por qué pasa lo mismo entre los hebreos y la cultura de Catamarca, donde el hombre y la mujer se unen a través de la serpiente? Ahora, en este caso, fíjense que la serpiente cruza a la mujer como si la esencia de la mujer fuera una esencia ofídica, ¿no? Una esencia de vanidad intelectual o algo por el estilo, o más bien digamos, muy cercana a la sexualidad. Tiene rayas en el cuello que se han interpretado como si fuera sangre que sale, producto de un sacrificio humano. El hombre también, las serpientes le llegan al cerebro, significan quizás, están más cerca de la soberbia que del deseo sexual, que son los dos componentes de Adán y Eva, ¿no? La soberbia y el deseo sexual. Ahora, como no sabemos nada de la cultura de Catamarca, todas estas cosas que yo he dicho son puras fantasías interpretativas de los autores, ¿no es cierto? Que podemos creer o no creer, porque no tienen ninguna evidencia científica. Lo que sí es emocionante es esta trilogía: mujer, hombre, serpiente. Ahora vamos a entrar en una serpiente del lenguaje, porque hemos visto que las serpientes hablan y engañan, simbolizan el intelecto. Así que vamos a empezar a ver la primera serpiente del lenguaje. La primera serpiente del lenguaje es Malinche. Ustedes recordarán que Malinche es una princesa náhuatl que se enamora de Cortés y el de ella, forman una pareja y Malinche con Cortés tienen al primer mestizo, o lo que los españoles consideran el primer mestizo. Esta obra es de Antonio Ruiz. Participó esta obra y fue muy importante en una exposición surrealista que se hizo en México, que organizaron André Breton y Palen. O sea, una exposición surrealista realmente muy importante. Malinche, esta princesa náhuatl, fue intérprete, tenía una enorme habilidad para los idiomas, hablaba varios idiomas mesoamericanos, no solamente náhuatl y mexica, y aprendió rápidamente el español, con su gran habilidad. Así que era una serpiente porque además tiene dos lenguas, es bífida, dos lenguas, española y náhuatl. Dos lenguas que unen, pero que también pueden traicionar. Malinche es la diplomática de Hernán Cortés, es la que les habla a los mexicas, a los aztecas, y los convence de que pacten con los españoles. Los mexicanos todavía al día de hoy consideran tan traidora a Malinche que se califica de malinchista a un traidor. Esta Malinche de Antonio Ruiz duerme en este sueño surrealista con cierto grado de sensualidad, y de su falda, de la sábana que la tapa, nacen ciudades. Están haciendo México. México nace de Malinche. México nace de esta interpretación, de esta bifidia, de esta unión entre el lenguaje español y el lenguaje mesoamericano. Ahora les voy a mostrar otra ninfa más que se llama Ejercicio Plástico, que es un trabajo de Siqueiros, hecho en Buenos Aires. Esta obra está expuesta en el Museo del Bicentenario, lamentablemente no está en Bellas Artes. Y esta obra, como van a ver, es una serpiente en varios sentidos. La modelo de esta obra, bueno, esta es la obra antes de la restauración, después le voy a contar de la restauración. La modelo de esta obra se llama Blanca Luz Brum, es uruguaya. Una mujer muy linda, bellísima, súper sensual.
tuvo muchos amores, cambió de pareja muchas veces. Las parejas oficiales que tuvo fueron un peruano muy importante, Parra del Riego, que la hizo escaparse de su convento, era católica en el convento. Entonces después se juntó con David Alfaro Siqueiros y se hizo marxista y comunista ferviente. Después con Jorge Beche, que era el director del diario El Mercurio en Chile, y entonces se hizo peronista católica. Y finalmente con Carlos Brunson, al final de su vida, que era dueño de una línea aérea, y entonces se hizo pinochetista. O sea que tenemos una verdadera serpiente que va cambiando acá permanentemente de piel, y de manera de ser, de manera de creer sobre todo. Pero también este mural, esta obra, es un mural. Es un mural que fue desmontado y ahora está en el Museo del Bicentenario, pero que estaba en la casa de Natalio Botana, famoso periodista uruguayo, editor y dueño del diario Crítica, ¿no es cierto? Importantísimo en los años 30 en Argentina y en los años 40. Este mural también, de alguna forma, es una serpiente que va renaciendo. Resulta que Victorio Campo y Oliverio Girondo lo invitaron a Siqueiros a que hiciera un mural. No olvidemos que Siqueiros es uno de los 3 muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros y Rivera, y Siqueiros se fue invitado a hacer un mural. Los murales de Siqueiros tenían un profundo contenido político, marxista, comunista, y naturalmente estamos en 1933, en Argentina eso era imposible, se prohibió el mural de Siqueiros. Así que Victorio Campo y Oliverio Girondo se quedaron sin el mural. Siqueiros fue a parar a la casa de Botana, que lo invitó, que tenía una casa por ahí por Don Torcuato, a donde había una bóveda, un sótano, a donde en definitiva él pintó un mural, este mural que no tiene nada de político, que es un mural profundamente erótico. El mural también es una serpiente, porque resulta que después de que se murió Botana, esta causa tuvo varios dueños, durante los cuales el mural se deterioró mucho. Cuando la compró Alzogaray, que todos ustedes recordarán, el mural estaba en este estado, y Dita Alzogaray, la mujer de Alzogaray, lo hizo pintar toda la cal. Así que el mural casi se destruye. Pero después un empresario argentino llamado Héctor Mendizábal compró el mural, lo desmontó, lo metió en unos containers y estuvo, como después él se fundió, estuvo en esos containers como durante 10 años, y después de eso el gobierno argentino lo rescató, lo hizo restaurar por restauradores italianos y mexicanos, y el mural revivió de esta manera. Así que también este mural es una serpiente que va reviviendo. El mural lo pintó Siqueiros, digamos el artista fundamental es Siqueiros, y sus ayudantes fueron Berni, nada menos que Berni, Spilimbergo, y un escenografista uruguayo que se llamaba Lázaro. La técnica es muy curiosa, muy rara, muy moderna. Se hizo con fotos de la modelo y con filmaciones de la modelo, para no perder ningún movimiento, y se pintaba al chorreado como en el expresionismo abstracto. Se pintaba rápidamente mientras se mostraban las fotos y las filmaciones de Blanca Luzbrún. Mientras tanto, Blanca Luzbrún lo cambió a Siqueiros, que era en ese momento su pareja, por Botana, ¿no? Pero bueno, esto pasaba todo el tiempo con ella. La mujer, esta serpiente, abarca todas las paredes, todas. Cuando entramos en si alguien no lo fue a visitar, está acá cerca, cuando entramos dentro de esa bóveda, con paredes curvas, y el piso también está pintado, es como que esta serpiente nos rodea por todos lados. La pasión nos rodea por todos lados, no se puede salir. Y ahora, la última serpiente que les quiero mostrar es esta, de un belga, pero de un belga digamos que adoptó México, un belga mexicano, se llama Francis Alice, y la obra se llama No cruzarás el río antes de llegar al puente. Bueno, acá la unión
es la unión entre dos tierras, por eso elegí esta obra, la unión entre España y América, o entre Europa y América. Tiene una serpiente que une a los continentes. Está exaltada la función de unión de la serpiente. Unión de sexos, unión de tierras, unión de culturas. Está la escalera. La escalera ustedes recordarán que es un símbolo sagrado. Está la escalera de Jacob, por la cual suben y bajan los ángeles, y desde la cual, arriba de la cual, Jacob, en ese sueño, en Betel, lo ve al Señor. Así que la escalera es símbolo de la ascensión al cielo. Acá en vez de tener una serpiente emplumada, tenemos una serpiente con una escalera, una serpiente que también puede ascender hacia el misterio. Entonces ahora sí tenemos una ninfa, tenemos un héroe y tenemos una serpiente que los une, tenemos una pareja. Así que ahora vamos a ver las parejas de esta síntesis hispanoamericana. Estas son Cortés y la Malinche, pintados por Orozco. Bueno, Cortés y la Malinche son míticamente la primera pareja, hispanoamericana que tiene un hijo, que sería el primer mestizo, el primer hispanoamericano. Cortés y la Malinche, como indiqué antes, tienen linajes parecidos, son de una nobleza menor, Malinche es princesa, Cortés es un segundón de la nobleza. Son entonces dos linajes parecidos, con dos lenguajes diferentes, pero que se logran entenderse, gracias a Malinche, lógicamente, que aprende a hablar rápidamente el español. Cortés no aprende el náhuatl nunca. Es la unión de dos lenguajes, de dos pueblos, y que dan lugar a una nueva cultura con este mestizo. Bueno, modernamente se ha interpretado que la mano que tiene ahí encima Cortés de la Malinche es un gesto antifeminista, etc. Bueno, dejemos esa parte de lado. Está claro que Cortés, digamos, tiene la piel blanca y la Malinche tiene la piel cobriza. Señalo esto porque después lo vamos a ver de nuevo. Ahora, esta unión, acá es una unión que se realiza probablemente por la sexualidad, por el amor, y también por esta cuestión de la lengua, por esta cuestión bífida de la Malinche. La Malinche es una serpiente que entiende todas las lenguas. Entonces, esta unión es una unión que simbólicamente lo predominante es la lengua, el intelecto, el poder hablarse, el poder comunicarse. Ahora vamos a ver todo lo contrario. Esta es La Vuelta del Malonde de Lavalle, una de las primeras obras donde se inicia la pintura argentina. Probablemente lo que se representa es la Vuelta del Malón de Bahía Blanca en 1859. Ustedes saben que los malones duraron hasta 1904. El malón se lleva todos los símbolos, ¿no? Lleva la cruz, o sea, se lleva la religión. Por ahí, si se fijan, no sé si se ve bien, lleva una valija que representa el dinero, se llevan el dinero, y también se lleva la mujer. La mujer es una cautiva, y hay una escena de erotismo muy potente, sobre todo si lo tomamos para la época, entre el indio y la cautiva. La moral de la época permitía esta unión suavemente erótica si era entre un indio y una cautiva, no entre dos personas blancas. Pero el salvajismo entonces puede ser representado como también como de alguna manera con este erotismo. Pero en definitiva, el indio y la cautiva no están unidos aquí por el amor, sino por la violencia. La cautiva se la llevan, la secuestran. Así que esta es la primera unión que se representa en Argentina, ¿no?
una unión causada por la violencia. Ahora vamos a ver otra pareja, donde ya no hay violencia material, pero de alguna manera hay alguna violencia social. Esta obra se llama Wedding Cake, está pintada por Bernie en los años 70 en New York. Wedding Cake, o sea, torta de bodas. No se sabe si la torta es la torta propiamente dicha o la novia que está al lado. Porque la realidad es que la novia tiene un gesto claramente triste, resignado, es como alguien que se entrega a la ley del matrimonio, y es conquistada por una familia gris, completamente diferente de ella, ¿no? Hay un gesto entonces probablemente de conquista vía el ascenso social. Ya, digamos, los pueblos se comunican, la serpiente hizo su trabajo intelectual, hablan el mismo idioma, pero existe una diferencia social profunda que está señalando aquí Bernie, ¿no? Y esto es un caso de unión entre gente absolutamente diferente en su origen. Hay integración, pero no tanto. También traje esta obra que me pareció interesante, de alguna manera es la reiteración de Argentina en la violencia, ¿no? En De la Valle teníamos la violencia de los malones, probablemente, como dije, del malón de Bahía Blanca en 1859. 120 años después, en Amores Segundo, de Carlos Alonso, que es una obra que forma parte de una serie que se llama Mal de Amores, de nuevo está representada la pareja, y esta es una pareja llena de violencia, de pasión y de lucha. No es una unión específicamente y exclusivamente del amor, sino que es una unión del amor con la violencia. Y no es casual, estamos en un periodo trágico, la Guerra Fría es muy importante en América del Sur sobre todo, hay terrorismo, terrorismo civil y terrorismo del Estado. La vida es una tragedia en América del Sur y especialmente en Argentina. Así que esta obra de Mal de Amores enfatiza el mal y no los amores, ¿no? Y finalmente he querido mostrarles esta obra, que también es de una pareja, por cierto muy diferente de las anteriores. Esta obra es de Jules Solar, del año 20. Hasta aquí hemos tenido la violencia física, la violencia social. Esta obra, en cambio, hay algo nuevo. Esto es el amor después del amor, porque es la unión de una pareja en paz. Jules Solar, ustedes recordarán que tuvo una vida muy azarosa, se fue a Europa cuando era muy joven, vivió allí como 15 años, se educó entre Florencia, Milán, Múnich y Londres. Londres fue un lugar fundamental para él porque él allí entra en contacto con Aleister Crowley, una especie digamos, de mago inglés que le enseña la autohipnosis. Ya Jules Solar lo había conocido a Steiner en Múnich. Su nombre, el nombre de Jules Solar, ustedes saben que Jules Solar se llamaba Alejandro Schulz Solari. Jules Solar es un nombre que evoca la mitología, el misterio, el espíritu. El sol es siempre el símbolo del espíritu, ¿no es cierto?, en todas las mitologías. Así que acá tenemos una pareja en la cual está el amor después del amor. Está la serpiente, por cierto, de nuevo, que siempre une a las parejas. La mujer está sobre el hombre, por delante del hombre, lo cual es toda una indicación de la paz de esta pareja. Está el sol, que representa el espíritu, y las formas, de nuevo, son abstractas, son geométricas, están lejos del tiempo y del espacio, son formas ideales, son formas que pretenden la eternidad. Así que esta es la última pareja que quería mostrar, una pareja del amor espiritual, que también simboliza a la cultura hispanoamericana. Bueno,
Finalmente, hay una obra de Frida Kahlo que se llama El abrazo amoroso del universo a la Tierra, Diego, mi señor y mi señor Xolotl. Yo creo que en honor a la brevedad, como la pareja la hemos visto sustancialmente, podemos saltear esta obra haciendo una brevísima descripción. Las figuras son, el señor Xolotl es la más chiquita de todas, es un perro que está ahí por la izquierda. Xolotl es el dios que le entrega, igual que Prometeo, que le entrega el fuego a los humanos. Y el perro, y además es el dios del inframundo, es como el cancerbero, es el guardián del inframundo, el guardián del infierno. Hay un símbolo atrás que es el universo. La tierra está pintada como, la tierra está pintada cobriza, como los indígenas, en cambio el universo es tanto cobrizo como blanco, como los españoles. Frida Kahlo, la mujer, lo sostiene a Rivera, y Rivera tiene un tercer ojo. Rivera está pintado como niño, pero tiene un tercer ojo, o sea que tiene una visión espiritual. Así que América acá es la mujer, ¿no? Que es cobriza, y Rivera es el español, que es blanco. Parecido a la Malinche, ¿no? Con Cortés. Bueno, finalmente, entonces, si se produce el amor después del amor, si se produce el amor espiritual, nos podemos aproximar al cielo, como dijimos antes, Quilón, lo vacío, lo misterioso, lo que no sabemos, Caelum en latín significa lo mismo. Nos podemos aproximar al cielo. La última categoría que vamos a describir de Aby Warburg en este viaje que estamos haciendo es el cielo estrellado, que es el último de los patos Former. El cielo estrellado ha sido pintado sistemáticamente por todas las culturas de Occidente desde los orígenes. Acá tenemos entonces una obra de Remedios Varo. Remedios Varo nace en España, vive en México. La obra se llama Ícono. Pertenece al surrealismo y al romanticismo. Los símbolos son muy importantes. Hay una torre. La torre simboliza siempre el intento de llegar al cielo, como en Babel. Es también símbolo del eje vertical de la creación. Es también el lugar a donde los dioses fecundan a las mujeres humanas. Zeus la fecunda a Dánae, el Señor la fecunda a la Virgen, y Zeus de nuevo la fecunda a Semele. Dánae y Semele están en torres. Está la luna, que es el símbolo femenino, está el cielo, y hay un triángulo, como dijimos antes, tres, el movimiento, el hijo, la creación. Está también el sol, que es el espíritu, y el círculo, que es la eternidad. Ahora, en Bizancio, donde se desarrollaron los íconos, y este es el sentido de la obra, se consideraba que los íconos eran sagrados en sí mismos, como objetos. Hubo una guerra entre los que detestaban esta representación y los que la sostenían, los iconoclastas y los iconódulos. Los iconoclastas se atenían a la sentencia bíblica que prohíbe la representación en todos los sentidos. Y los iconódulos sostenían que la representación era válida y valiosa. Hubo una guerra y finalmente un compromiso. Se asumió que los artistas de los íconos estaban dirigidos como los cabalistas por la voz de Dios, como si fueran un profeta, pero que el ícono en sí no era sagrado. Bueno, de todas maneras, los íconos están destinados a representar lo sagrado, por eso lo hemos puesto aquí como representación del cielo estrellado. Por último, en este largo recorrido, a lo mejor muy largo para todos ustedes, a mí me apasiona y me divierte, pero siempre el que habla le apasiona y le divierte lo que dice, así que tenemos una obra que se llama Ad Astra per Aspera,
o sea, el duro hacia las estrellas por el duro camino. Es una obra de Daniel García, un artista argentino, representa un cielo nocturno, enigmático, acá ya no hay parejas, hay puro misterio. Es verdaderamente el cielo estrellado como señal del misterio. El cielo es un lugar donde están las estrellas, que no sabemos si esas estrellas existen o son la luz solamente de una estrella que dejó de existir hace millones de años. Nos damos cuenta de que el cielo es infinito y que la geometría es solamente un consuelo. Como dijimos varias veces, el cielo es el misterio y también es la sede del amor. Al misterio se llega a través del amor, a través de la metáfora. Dante Alighieri, en la comedia, que hoy se cumplen 700 años, este año se cumplen los 700 años, ustedes recuerdan que sale, dice él, nel mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai in una selva oscura, me encontraba en una selva oscura, el arranque en una selva oscura. Entonces, Virgilio, que es el símbolo de la razón, lo va a conducir a través del infierno y del purgatorio. Y entonces Dante se va a acercar al paraíso, al cielo, al misterio. Y allí Virgilio tiene que retroceder, porque en el paraíso, en el cielo y el misterio ya no entra la razón, no puede entrar el intelecto, solamente puede entrar la fe, solamente puede entrar el amor. Y entonces Virgilio es abandonado y el guía de Dante es entonces San Bernardo de Claraval. Así que partió Dante de la selva oscura y llega entonces al cielo estrellado, a través de la conducción de la fe del misterio. Bueno, hemos visto entonces la formación de una imagen común, una pasión del encuentro que produjeron algo que Pascal Guignard llamó el descubrimiento de lo que no puede aparecer, la aletheia, o sea, la verdad de lo que no pudo ser visto, la pintura como expresión del espíritu. En nuestro caso, en el caso de Hispanoamérica, más de 5 siglos de historia, de luchas, de guerras, de amores, de traiciones, de ninfas, de héroes, de serpientes que unen y que forman parejas, que dan nacimiento a un hijo sagrado, a un lenguaje único, a un cielo estrellado, tan inexplicable como la cultura hispanoamericana que este cielo estrellado simboliza. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Julio, por tu exposición, la verdad que muy interesante. Voy a dejar unos minutos breves, porque ya es bastante tarde, pero lo que pido es que hagan preguntas concretas y breves. Le dedicaremos entre 10 y 15 minutos a esta parte. Muchas gracias. Julio, yo te voy a hacer una pregunta sobre, de alguna manera, el trasvasamiento del arte occidental hacia América. Tiene en buena parte que ver con el barroco, que de alguna manera fue una de las herramientas de la Contrarreforma para convencer a través de imágenes en la creencia de la Iglesia de Roma. Y bueno, siendo que la evangelización fue hecha por católicos, me imagino que el barroco fue un elemento muy importante en ese trasvasamiento, ¿no? Desde Occidente hacia América. Fue importantísimo. Son importantísimas dos nociones. Una es la aparición del barroco como un arma de lucha de la Contrarreforma. En la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, se hacen varias discusiones sobre la ciencia y sobre el arte. Entonces, hay algunos que dicen, esto para que comprendamos el barroco, ¿no? Que es muy, muy importante. Hay algunos que dicen,
hay que abolir el Renacimiento porque representa formas naturales y además porque es lo que ha derivado en este culto al hombre que es el Renacimiento, ¿no? Hay que volver a lo que llaman ellos la manera greca. La manera greca es el bizantinismo, o sea, una pintura simbólica casi bidimensional y sin perspectiva. En esta discusión tercian otros que dicen la cultura jamás puede volver atrás. No podemos hacer eso que ustedes dicen porque nunca se va a poder hacer. Lo que sí se puede hacer es cambiar la perspectiva natural por la perspectiva de Dios, que es la perspectiva cenital. Así que vamos a cambiar el lugar de donde viene la luz. Y entonces en el barroco, la luz no va a venir nunca más del horizonte, que es la luz natural que vemos los hombres desde la época que nos paramos y que miramos hacia el horizonte, sino que la luz va a venir desde el cielo, que es lo que nos ilumina. La única luz que hay es la iluminación que Dios nos da, y esa iluminación viene desde el cielo, no desde el horizonte. Ese es el cambio fundamental de la pintura renacentista hacia la pintura barroca. Y esta pintura barroca, que pretende evocar sistemáticamente la religión a partir del cambio de la perspectiva, es la que va a ser trasvasada y transportada a América. Con esta pintura se van a representar los santos que van a tratar de convertir, o como mínimo sincretizar, las creencias mesoamericanas en creencias sincretizadas o eventualmente en creencias cristianas. Un ejemplo formidable de esto está acá en nuestro museo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, están lo que se llaman las tablas de la conquista. Las tablas de la conquista, bueno, en este caso son seculares, representan la conquista de Hernán Cortés, están hechas por pintores barrocos mexicanos en el siglo XVII, principios del siglo XVII, puro barroco, y arriba de esta pintura, que va representando en varias tablas, son creo que 14 o 20, que van representando los distintos pasos, los distintos hitos de la conquista, y son totalmente barrocas, pero encima tienen conchillas pegadas. ¿Por qué tienen conchillas pegadas? Por el comercio intenso, curiosísimo esto, ¿no?, entre México y Filipinas, y en Filipinas los naturales de Filipinas hacían obras de arte que en vez de pintarlas, las ilustraban con conchillas de distintos colores. Así que el barroco se mezcla se sincretiza con el arte filipino, y entonces salen de allí estas tablas de la conquista, que son anónimas, no sabemos quién es el artista barroco que las pintó, ni quién es el que agregó las conchillas arriba, ¿no? Pero sí, evidentemente, el barroco además en la arquitectura es muy importante. Ustedes piensen, por ejemplo, en la iglesia de la Recoleta, piensen en las iglesias viejas de Buenos Aires, son todas iglesias barrocas. La arquitectura jesuítica, que es la arquitectura de la conquista, es una arquitectura barroca. Bueno, muchas gracias, Julio. Agradezco a todos los que han atendido a esta charla. Julio, un abrazo grande y nuevamente gracias. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y saludos a todos. Saludos.